Y Erika, pues ya tenemos enlazado en videollamada al doctor Mario Alberto Zaragoza Martínez, quien ha pues estudiado este fenómeno del golpe de estado blando. Él es doctor en ciencias políticas y sociales y tiene como líneas de investigación el espacio público, las esferas públicas, las acciones comunicativas, las teorías de la comunicación, industrias culturales, comunicación pública de la ciencia y redes colaborativas. Doctor Mario Alberto Zaragoza Ramírez, muy buen día. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la días. invitación. Doctor, pues lo contactamos para que nos dé su punto de vista sobre estas estrategias mediáticas en las cuales se incluye pues la difamación, la desinformación, elegir algunas informaciones y no otras, y también obviar preceptos éticos que rigen la labor periodística con tal de imponer ciertas visiones. En el caso de México, pues queda muy claro que se está acelerando toda esta campaña sucia en los medios de comunicación. ¿Cómo está viendo lo que estamos viviendo a últimas fechas? Gracias por la invitación. Les decía, me parece que es un tema, y por ahora ustedes también lo estaban tratando ya, me parece que es un tema importantísimo y de gran relevancia, pero sobre todo porque la estrategia nos evidencia, y eso es en lo que he trabajado en los últimos meses, nos evidencia un corte profundo en la narrativa. Es decir, ¿por qué algunas temáticas se abordan y por qué otras no? Estas distintas estrategias comunicativas lo que nos muestran es que tienen de fondo una narrativa. ¿Y a qué me refiero con una narrativa? Tienen una forma de contar la historia. Y las narrativas, como podríamos anticipar, las narrativas no se hacen de temas. Es decir, ahora en las últimas semanas hay un tema que acapara la atención, pero no quiere decir que un tema construya la narrativa. Han intentado posicionarlo, sobre todo este grupo, también lo decían ustedes, este grupo opositor ha tratado de impulsar este tema para tratar de hacer de ese tema una narrativa. Sin embargo, en esta estrategia comunicativa, la narrativa aún no se posiciona como tal, porque hemos visto, por ejemplo, que el tema de un periodista o de una persona que trabaja para un medio como Latinus, que no necesariamente es periodista, aunque ha trabajado los últimos años como tal, no tiene nada que ver con una narrativa de violencia y una narrativa más compleja que se aborda y que tiene como marco interpretativo todo lo que hay alrededor del oficio periodístico. Ustedes lo saben perfectamente. Hay periodistas que están en otro lugar que no son la Ciudad de México, que no son la parte central de la Ciudad de México, que no son las y los protagonistas de las historias que se cuentan en el centro de la ciudad y que se encuentran desprotegidos y desprotegidas a la hora de pensar, ¿no?, en este trabajo periodístico que de alguna forma denuncia sus realidades. Ese tema, esa narrativa del periodismo, poco o nada, debo ser enfático en ello, poco o nada tiene que ver con una persona que trabaja para Latinus, que ha estado, como ustedes decían, tratando de impulsar un tema a propósito de un reportaje que más bien se trata de un trabajo de inferencias, pues tanto periodísticas como un poco discursivas, y tratan de impulsar, insisto, este tema y ponerlo en la superficie, con el objetivo de, ahora sí, tratar de desarrollar una narrativa. Según podemos ver en los días recientes, poco a poco ese tema se va desinflando. Eso no quiere decir que no sea motivo o pretexto al que pueda recurrirse en algunas otras ocasiones. Sí, doctor, les saluda Erika Ramírez. ¿Qué temas, habla de que hay temáticas que nos están abordando, qué temas nos están tomando en esta narrativa que considera que deberían, pues sí, incluirse? Me parece que hay dos que son muy importantes. Una, el financiamiento. Y con esto no me refiero a hacer público el salario o las cuentas de las personas, que ha sido otro de las polémicas recientes, ¿no? No me refiero a
mostrar cuánto ganan las personas que trabajan para estos medios. Pero sí me parece que es muy importante y que es un tema que ha quedado relegado, hablar de quiénes están financiando qué proyectos, sobre todo porque eso nos va a permitir entender la línea editorial que tienen todos los medios y nos va a permitir dejarlo en claro. Eso por un lado. Y el otro tema que a mí me parece de gran relevancia y que ha sido relegado, me parece de verdad muy importante, es el contexto de violencia que vive el oficio periodístico en nuestro país, que por supuesto no tiene que ver solamente con este sexenio y que es una problemática que se acrecienta, porque no es que no haya habido violencia antes, que se acrecienta y que va concatenándose desde el gobierno de Felipe Calderón hasta nuestros días. Me parece que esos dos temas, esas dos temáticas han sido de alguna manera relegadas por otros que impulsan otras agendas. Cuando recuperemos ese aliento, podemos ver y entender de manera más específica, por ejemplo, las protestas recientes del gremio, o podemos entender que las empresas y los grupos que financian estas investigaciones, bueno, pues tienen un objetivo muy particular para financiar, insisto, estos proyectos periodísticos o intentos de objetos periodísticos para poder evidenciar una agenda o un tema, o como lo decían ustedes, que es las distintas fases de las que Gene Sharp habla, pues poner de alguna manera presión en ciertos temas. Doctor, justo sobre esta estrategia que se ha denominado el golpe de Estado blando suave y que algunos otros ya lo enmarcan en lo de la guerra híbrida, ¿qué tan importante es que nosotros nos encaminamos a dos procesos democráticos importantes? El primero de ellos, por supuesto, la revocación de mandato, que ya es el próximo 10 de abril, y el segundo, el cambio de gobierno. En 2024 vamos a tener las elecciones presidenciales para un cambio de administración en el gobierno federal. ¿Qué tan importante para ellos es en este momento acelerar estas campañas mediáticas que buscan pues generar esta desesperanza en la población, al mismo tiempo también incidir en los sentimientos de las personas, en generar una idea de que el actual gobierno es tan corrupto como los del pasado? Incluso esta analogía que se hace de la casa gris del hijo de Andrés Manuel López Obrador con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, como si fueran lo mismo, cuando claramente no son lo mismo y ni siquiera se ha probado que haya un conflicto de interés, porque ese trabajo por lo menos fue desaseado y pues ya mucho más fuerte la crítica, pues es un trabajo que se hizo para desprestigiar, para deslegitimar, y con ese objetivo pues no se cumplieron los principios de la ética periodística. ¿Qué tan importante es para ellos acelerar estas campañas y este descontento social? Muy importante, sobre todo porque, y aprovecho para hacer mención de ello, ya habíamos conversado en este mismo espacio, me han hecho el enorme favor de invitarme a platicar de ello. Yo insistiría en que más que pensar en las fases de este golpe blando, pensáramos en estrategias y en narrativas, porque eso nos va a ayudar a ver que para este grupo opositor que podemos identificar en la bandera de Sí por México, que incluye empresarios, partidos políticos y grupos de medios, ¿no? Que, bueno, los grupos de medios también son empresarios, pero vale la pena hacer esa distinción, que son empresarios de medios. Es muy importante pensar en estas estrategias porque, como bien decías, están buscando, si bien no incidir en las emociones, sí están buscando incidir en el estado de la opinión pública. Y por supuesto que el marco inmediato para pensar en ello son la reforma eléctrica, que es un proceso muy importante que va a vivir nuestro país, son la revocación de mandato, que es, como tú bien anticipabas, este proceso democrático que se llevará a cabo dentro de unos meses, y por supuesto el cambio, que puede ser una alternancia o el mantenimiento del poder del partido que gobierna ahora en 2024. Y esto que te lo decía, y por eso apuntaba lo de la estrategia comunicativa, es muy importante porque de una forma u otra tratan de incidir, insisto, este grupo opositor en el estado de la opinión pública. Pero tratan de incidir con algo que no había o que no les había dado dividendos. Recordemos las elecciones intermedias recientes.
Y digo que no les había dado dividendos, porque si nosotros pensamos en el capital político, no solo del presidente, sino en el capital político que se mantiene en las elecciones intermedias, parece que esta estrategia no les resulta fructífera, al menos no en el proceso electoral pasado. Pero esto que parece sutil, pero que es muy importante, lo mencionabas tú, ¿no? Este discurso de todos son iguales es muy peligroso, muy, muy peligroso, sobre todo porque borra los matices. Y cuando digo que borra los matices es porque este discurso está orientado hacia las personas que no necesariamente tienen una afiliación política y que hace más o menos, y no digo que todas las personas, porque eso sabemos que es peligrosísimo generalizar, pero muchas personas hace 20, 25 años han pensado en esta clasificación de todos son iguales, de nadie me representa, de esta crisis, insisto, de hace 20, 25 años que en la teoría política se ha trabajado como la crisis de representatividad. Este discurso de todos son iguales me parece muy peligroso por dos razones. La primera es porque trata de homologar, ¿no?, a los grupos de políticos que sabemos que no son iguales. Es decir, quienes hoy se promocionan o se muestran como posibles salvadores son quienes directamente o a quienes directamente podemos responsabilizar de muchos de los problemas que todavía seguimos viviendo. Es decir, este grupo que hoy se ofrece como salvadores de México, pues en realidad son todas esas personas que están involucradas desde hace 20, 25 años en el desastre que fue ocasionando distintas problemáticas en nuestro país. Y en segundo lugar, me parece muy peligroso porque va dirigido este discurso a personas que no tienen claras sus simpatías políticas. Y de pronto pareciera, ¿no?, y esto lo pienso sobre todo por estos hashtags impulsados por bots y por otras estrategias virtuales, como el hashtag de todos somos Loret. O sea, me parece muy riesgoso porque de pronto olvidan la trayectoria de esta persona, olvidan la falta de ética de esta persona y olvidan que esta persona trabaja para darle atención a distintos intereses. Entonces, ese discurso me parece muy riesgoso porque justo se va orientando a personas, insisto, que en la teoría política se les llama como personas indecisas o personas que no tienen decidido su voto y que de alguna manera, no quiero decir que se les pueda manipular para nada, pero que de alguna manera estos temas van incidiendo en la forma en cómo las personas que no están posicionadas políticamente pueden ubicar esto de que todos, ¿no?, son iguales o que todo es lo mismo cuando es necesarísimo hacer esos matices, sobre todo porque en ese riesgo implicaría, ¿no?, volver a esos partidos políticos que habían tenido el poder en los últimos, vamos a pensar, en los últimos 3 sexenios y que habían mostrado con evidencia, eso sí, no inferencias como este reportaje del que ya hablábamos, sino con evidencias claras, habían traído problemas de violencia, de corrupción, de complicidades y de conflictos de intereses. Entonces, ese riesgo está muy latente si lo pensamos como una estrategia comunicativa. Y para cerrar esta intervención diría que no se había articulado este discurso, esta estrategia, porque temáticamente, como les decía hace un rato, porque el tema no se había posicionado. Sin embargo, ahora y después de esta última controversia sobre el salario de este personaje y sobre hacer públicos sus cuentas, me parece que ese fue la puntilla que impulsó este tema y que les dio, ahora sí, justificación a este grupo de empresarios y políticos para tratar, ¿no?, todavía no es que se haya conseguido, pero para tratar de posicionar esa narrativa, es decir, un conjunto de temas que tengan a como su principal bandera. Así es, doctor. Veíamos con esto que comenta de que no se acuerdan del desastre que los distinguía y la generación de problemáticas que llevaron al país. Veíamos a los legisladores del Partido Acción Nacional tomar la tribuna en exigencia de que se clarificara, pues sí, esta información que se hizo pública sobre el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, tratándola de relacionar con la empresa Baker Hughes. Falta un mes y medio prácticamente para que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato. Es muy poco tiempo, pero en el tiempo en que, pues sí, esta derecha articulada puede llevar a cabo diversas acciones. ¿Qué podemos esperar de ellos? Viene con mucha potencia y mucha fuerza, sobre todo impulsar, insisto, este
tema controvertido y tratar de convertirlo, junto con algunos otros temas, en una narrativa. Viene con mucha fuerza porque el ejercicio de revocación es muy próximo, pero porque probablemente no haya, tú misma lo decías, no haya tiempo suficiente y entonces sea solamente un impulso para pensar en la revocación de mandato y entonces sí concentrarse en lo que me parece es la fecha importante en este caso, que es el 2024, ¿no? Pareciera que la estrategia va orientada hacia allá y cuando nosotros vemos, por ejemplo, este grupo parlamentario que lleva estas exigencias con maqueta incluida, pues de lo que nos damos cuenta es que el embate viene con mucha fuerza. Eso además nos anticipa que hay al menos, les decía hace un ratito, estos tres procesos como marco contextual de la estrategia, es decir, viene la revocación, vienen las discusiones sobre la reforma eléctrica y por supuesto 2024. Entonces ese es el contexto que va a impulsar una estrategia que además se va a aprovechar para aparecer lo mismo en los espacios virtuales, en las plataformas electrónicas y redes sociodigitales y por supuesto en los medios análogos, que es donde pues, este grupo tiene mucho más comodidad y también tiene mucha más presencia. Nos hablaba precisamente de que son las personas que no tienen un posicionamiento político las que se encuentran más en riesgo. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo en este momento y con el caso de Loret de Mola, como usted bien dice, pareciera que ya nadie recuerda cuál es su historia, una historia de traición hacia los preceptos éticos, hacia el periodismo como herramienta para ejercer el derecho humano a la información, porque en realidad no se trata de un periodista. Estamos viendo un bombardeo permanente de esta narrativa, es decir, prácticamente todos los medios de comunicación están en esta misma tónica, lo que se conoce o lo que se ha denominado en el lenguaje cotidiano como el nado sincronizado, y esto también preocupa porque incluso en medios públicos estas mismas voces que ya están presentes en los medios corporativos, pues también tienen espacios, ¿no? Está el caso de María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, teniendo un espacio en Canal 11, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos esta posición de los grandes medios de comunicación, estas empresas, como usted bien lo dice, pero empresas mediáticas acompañando esta narrativa, prácticamente todos en el mismo tono, diciendo que esto es exactamente lo mismo. Eso no pone en riesgo a los otros ciudadanos que tienen un poco más de claridad en el sentido de sembrar la duda, porque al final de cuentas esto que dice el presidente de una forma muy coloquial, la calumnia que no mancha tizna, pues al final siembra una duda y esa duda se puede quedar incluso en los ciudadanos que tienen mayor claridad política. Voy a separar mi respuesta en dos momentos. En el primero quisiera como insistir en algo que tú mencionas. Estas personas que son cercanas a la sociedad civil, a algunos grupos de la sociedad civil, a empresas de medios y a grupos políticos como los partidos que forman la alianza de Sí por México, han tenido una presencia muy importante en los medios desde hace mucho tiempo. Y el gran tema es que los mantienen. Y entonces eso hace que impulsen estos hashtags de, por ejemplo, Todos Somos Loret, en todos los espacios, no solo porque el hashtag sea privativo de las plataformas electrónicas, los llevan a otros espacios mediáticos. Y esto es muy importante y creo que aquí me gustaría hacer un breve paréntesis. Si a alguien le interesa conocer la trayectoria de este personaje, yo recomendaría el texto de Jorge Volpi, que es una maravilla. El libro se llama Una novela criminal y creo que retrata muy bien a quién es este personaje, solo como un ejercicio de memoria. Cerrando ese paréntesis y como también cierre de esta primera intervención, diría, estas personas tienen mucha presencia en los medios y entonces van a tratar, insisto, de impulsar o de poner este tema hasta arriba para tratar como colectivo de construir una narrativa. Eso en distintos medios, con distintas voces, con distintos personajes.
Y en el segundo caso que va a lo que tú me preguntabas, me parece que, y esto es una respuesta que daría la teoría política en tanto, ¿no?, conceptos como voto duro o voto indeciso, que era como el que yo me refería hace un momento, me parece que si alguien duda es porque no tiene claras sus convicciones. Y de pronto, cuando la duda es sembrada por este grupo estratégicamente, podría confundir a muchas personas. Yo lo que diría es que si alguien está, ¿no?, dudando, tiene una duda, pues eso, muy clara, sería justo por un tema de no tener en claro su posicionamiento. Pero ojo, me refiero a un posicionamiento político, más no electoral. Es decir, no me refiero solo al convencimiento o a este seguimiento incuestionable o que de los partidos políticos. No me refiero a eso, me refiero a que la convicción política y la idea de politización va más allá del juego electoral. De manera que cuando me refiero a que hay personas que no tienen estas convicciones muy en claro o muy posicionadas, no me refiero a su preferencia electoral. Y me refiero más bien a cómo estamos pensando, por ejemplo, objetos más profundos como el de nuestra participación a la hora de concebir, por ejemplo, una democracia. Y es que, ¿no?, creo que uno de los temas recientes de gran relevancia es cómo pensar la democracia más allá de la participación. Es decir, una cosa muy importante de la democracia son los votos, una cosa muy importante en la democracia es la participación directa, pero también es muy importante mantener esa conciencia, esa información, esa noción de qué está sucediendo y por qué está sucediendo en este momento. Entonces, puede incidir y puede sembrar la duda, por supuesto. Y me parece que lo más sano en una sociedad contemporánea es mantener esa duda constante. Sin embargo, es distinto cuando esa duda se siembra, lo decías también tú, se siembra a propósito de una estrategia, se siembra a partir de calumnias, se siembra a partir de reportajes que no tienen fundamento, y eso lo que nos evidencia es que se está buscando incidir como una estrategia comunicativa. Porque una vez que esta estrategia se suelta, se abre, se impulsa, desde, como les decía al principio de esta respuesta, en distintos espacios de medios con distintas personas, lo que hace es buscar un fin estratégico. Y ese fin estratégico generalmente es un fin electoral. Lo que voy con esto es que para tener una convicción precisa de qué estamos hablando, pues se trata de tener un posicionamiento político que vaya más allá incluso de las luchas electorales. Bien, doctor, sin duda ahorita el objetivo de este grupo que pues se ancla en el conservadurismo es el presidente de la República y es contra quienes han actuado. En su análisis ha identificado si se va metiendo algún otro personaje de la política a este tipo de golpe que pudiera perfilarse hacia 2024, porque vemos que en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el golpeteo no fue o no es de ahorita, ¿no? O sea, esta campaña que se hizo en su contra de un peligro para México ya tiene muchísimos años y podría estarse dando nuevamente este fenómeno, pues que ha manejado o manipulado la derecha en México en contra de algún otro posible perfil para 2024. Qué bueno y qué bueno que lo preguntas y qué oportuno momento para pensarlo, sobre todo en el tema de las narrativas. Si pensamos en el presidente de México, consideremos que la narrativa que el presidente va no solo impulsando, sino que nos va contando, es una narrativa que nace en 2004 cuando intentan desaforarlo, y con esto me refiero a que las narrativas se van construyendo con un largo aliento, no es algo que se pueda construir como una estrategia de marketing electoral en un laboratorio o en un cuarto, ¿no?, con algunas personas que planean o diseñan una estrategia. Las narrativas, al menos las que ubicamos discursivamente en el espacio público, se tejen con largo aliento, se tejen en un proceso que va impulsando poco a poco una forma de contar no solo temas, sino de contar toda una historia. Por eso sabíamos que, por ejemplo, el presidente iba tejiendo su estrategia narrativa desde su primera aparición en 2006 y con todo el problema que hubo del fraude electoral, ¿no? Esta narrativa nos evidencia que es un proceso, y por eso te decía que era muy oportuna tu pregunta, nos va mostrando cómo este proceso va gestándose poco a poco.
cuando platicábamos cerca del año pasado, cuando platicábamos cerca de las elecciones intermedias, veíamos que algo de lo que carecía la estrategia de la Alianza Sí por México era de una figura que pudiera tejer una narrativa. A tu pregunta de quién se puede involucrar o quién podemos pensar para 2024, me parece no solo que sería prematuro, sino que esta misma alianza no ha podido encontrar una persona, ¿no? Puede ser un hombre, una mujer, no ha podido encontrar una persona que les ayude a tejer la narrativa. Ahora encuentran una que les ayuda a impulsar, pero un tema. Y eso no es lo mismo que impulsar una narrativa. Difícilmente, al menos no ahora, ¿no? Febrero 2022, podemos decir que hay una persona que pueda, ¿no? Decir yo encabezo o abandero esta estrategia de esta alianza. Me parece que puede haber distintas personas, pero, y como lo decía hace un par de respuestas, me parece que estas mismas personas han estado involucradas en tantos problemas de la actualidad mexicana que difícilmente pueden decir yo puedo abanderar, ¿no? Esta alianza. No que no lo hayan intentado, creo que por ahí hay algunos nombres que podemos identificar, ¿no? Margarita Zavala, Ricardo Anaya y algunas otras personas que han intentado tratar, ¿no? Incluso el gobernador de Jalisco, que han intentado posicionarse como quienes tomen esa bandera, pero que justo por su trayectoria, por sus antecedentes, por su cercanía con otros grupos de poder, pues no necesariamente representan lo que la narrativa necesita. Ante tu pregunta, y con eso quisiera responderlo puntualmente, no me parece que hoy haya una persona que pueda hacerse cargo de esa narrativa porque simplemente no la han encontrado. Y atendiendo a eso, y te decía que por eso me parecía muy oportuno, las narrativas van tejiéndose y se tejen en el espacio público porque esas narrativas se están disputando un momento en la historia. Como se están disputando ese momento en la historia, lo que buscan, es conquistar esa narrativa, es decir, imponer esa historia y mostrar, ¿no? Si quieres en opuestos o si quieres en una oposición binaria, pero lo que trata de mostrar esta narrativa es que si se posiciona, entonces hay quienes tratan de involucrar la suya. Y hasta ahora no hay una persona en este grupo opositor que pueda representar a esa forma o a esa agrupación político-electoral y económica. Doctor, regresando al tema del financiamiento, esta importancia de la que ya nos hablaba al inicio de esta plática, de esta conversación, ¿por qué a quienes pagan les gusta mantenerse en las sombras? ¿Por qué no dan la cara ya y de una vez revelan que están financiando tanto a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, como a latinos, como a otros corporativos mediáticos que están participando en esta estrategia de narrativas que podría enmarcarse en esto que se conoce como el golpe de Estado blando? ¿Por qué les gusta seguir en las sombras? Me parece que eso es un fenómeno inherente a la cultura política mexicana. Es decir, incluso en algunas mesas de debate, ¿no? Se ha mostrado y evidenciado que en otros países, pienso en Estados Unidos, solo como un ejemplo o un referente inmediato, ¿no? Los grupos mediáticos, por ejemplo, siempre dicen yo apoyo a tal candidato o yo apoyo a tal candidata o yo apoyo a tal partido y esa es mi línea editorial. Pero me parece que en la cultura política mexicana, en un fenómeno recurrente, esto prefiere mantenerse, decías, oculto, no sé si en las sombras, pero sí oculto, sobre todo porque en los últimos 30, 35 años, este financiamiento generalmente no era por las vías institucionales o por las vías legales, de manera que eso obligaba a estos grupos a mantenerlo en secreto porque no necesariamente eran en las formas permitidas. Y se mantenía en secreto porque estas líneas editoriales se impulsaban con el financiamiento, pero se impulsaban de una manera en la que no eran permitidas, no solo por los órganos electorales o las instituciones procedimentales, sino porque generalmente evidenciaban nexos de conflictos de interés, es decir, había personas que eran gobernadores y que su familia tenía ese medio, y entonces era difícil que no se evidenciara el conflicto de interés. Había también algunas otras empresas que se mostraban o se impulsaban
en el espacio público como imparciales, pero que sabían que impulsaban un proyecto político. Si me lo preguntas, me parece que es a propósito de las formas en que en los últimos 30 años se ha pensado este fenómeno en la cultura política mexicana, porque, y pienso en otro ejemplo de la literatura, el libro de El vendedor de silencios de Enrique Serna, pues nos muestra cómo en la forma política de hacer este financiamiento en un país como el nuestro, pues había muchas dinámicas que trataban de mantener en secreto porque generalmente no eran, les decía hace un momento, no eran legales, no eran institucionales. Y entonces por eso se mantenían ocultas. Y ese es quizás, ¿no?, la punta de un problema más profundo que en los últimos días se ha estado cuestionando. ¿Por qué quienes financian a medios como Latinos no lo pueden hacer explícito? Pues porque no se había hecho y porque generalmente no se hacía, porque estas redes evidenciaban lo que ahora me parece, y eso es me parece una virtud de estas discusiones y de estas polémicas, me parece que lo que ahora es evidente, es decir, si alguien está financiando un proyecto, bueno, pues quizás lo más adecuado sería decirnos por qué y quiénes están detrás. Insisto, no me refiero a evidenciar los salarios o a decir cuánto cuesta una nota, sino a mostrar que hay grupos que, bueno, coinciden y que tratan de impulsar estos trabajos no solo periodísticos, sino estos trabajos periodísticos e incluso hasta investigaciones científicas. Doctor, pues alguna reflexión final en torno a esto que está pasando, pues una coyuntura importante y que prevé que se aceleren estas mismas narrativas en el contexto, pues sí, de las próximas elecciones de 2024. Sí, muchísimas gracias. Creo que me gustaría cerrar con esa invitación a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, ¿no? La importancia de saber que toda la información que tenemos es una información que tiene una línea editorial, pero sobre todo alcanzar a distinguir en la medida de lo posible, porque estas estrategias comunicativas que superan lo mediático son a veces difíciles de distinguir. Y son difíciles de distinguir porque a veces confirman nuestros prejuicios, porque a veces confirman las creencias de las personas y a veces no es una sospecha o una duda razonada, como platicábamos hace un momento, sino son prejuicios que se impulsan y se articulan porque estas estrategias comunicativas lo están intentando. Entonces, me gustaría insistir y cerrar, y creo que eso es una determinante para comprender los fenómenos del espacio público que requerimos y necesitamos en una sociedad contemporánea, sobre todo abierta a las plataformas electrónicas. Necesitamos esa forma de acercarnos y aproximarnos a la información y también a aprender a leerla, ¿no? A tratar de distinguir y a impulsar sobre todo, ¿no?, esta forma de entender y dudar de las estrategias comunicativas y sobre todo identificar cuando están guiadas, y sé que es algo complicado, sé que es algo complejo, pero tratar de impulsar esta forma en la que, por ejemplo, ustedes lo decían hace unos minutos antes de comenzar esta conversación, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir toda una estrategia? Bueno, pues a través de trabajos periodísticos que nos muestren que esto existe, que esto está pasando, y así quienes se acercan a la información, bueno, pues puedan tener más en claro qué está sucediendo, e incluso cuando coinciden o no con un proyecto político, pues puedan ver, puedan tener a su alcance esta forma de pensar las estrategias comunicativas. Doctor Mario Alberto Zaragoza Ramírez, pues le damos las gracias por participar en este programa de Contralínea y sobre todo por sus reflexiones que nos llevan, pues sí, a advertir estas narrativas y al final, pues esta lucha por el poder gubernamental que se avecina para 2024. Muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias.